Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Anel Sosa, te doy la bienvenida a mi clase, a este canal en el que te he preparado en esta ocasión 3 videos. El primer video, que es este, vamos a ver qué características tienen las proporciones directas e inversas. Y además, te voy a dar unos tips para que los puedas diferenciar. En el segundo video veremos ejemplos ya resueltos de proporciones directas. Y en el tercer video, proporciones inversas. No te los pierdas ninguno de los 3. Vamos, acompáñame, comenzamos. Bien, entonces como aquí puedes ver, te estoy presentando 9 ejemplos para identificar las proporciones si son directas o si son inversas. Lo que vamos a hacer es identificar a las variables y ponernos como ejemplos de qué pasa con una y qué pasa con la otra cuando aumentan. Lo verás enseguida. La calificación, esa es una de las variables, la calificación y el número de aciertos en un examen. ¿Qué pasa si el número de aciertos aumenta? ¿Qué pasará con una calificación? Claro, aumenta también. Si a las dos variables le sucede lo mismo, entonces estamos hablando de una proporción directa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora estamos hablando de la calificación, pero del número de errores. Si el número de errores aumenta en un examen, ¿qué pasa con la calificación? Disminuye, claro, mayor cantidad de errores, menor calificación. Entonces, les pasa cosas diferentes a estas dos variables. Por lo tanto, esta será una proporción inversa. El tercer ejemplo es la velocidad y la distancia recorrida en determinado tiempo. Hablemos de la velocidad. Si yo te doy un minuto, hablemos de un tiempo fijo. Cuando tú la velocidad la aumentas, ¿qué va a pasar con la distancia que recorres? Pues teniendo un minuto, también va a aumentar la distancia, porque te vas a ir más rápido y vas a llegar a una distancia más lejana, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una proporción directa. También lo podrías pensar en que, pues si la velocidad disminuye, si te vas más lento, pues la distancia que vas a recorrer es menor. Pero en ambos casos les pasa lo mismo a las variables. Cuarto caso, la velocidad y el tiempo en una distancia determinada. Ahora lo que tenemos fijo o constante es una distancia determinada. Piensa de aquí a la puerta más cercana que tengas. Si aumentas la velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? Exacto, el tiempo va a disminuir, ¿sí? Si la velocidad la disminuyes, entonces el tiempo va a aumentar porque te vas a tardar más. Bien, entonces estamos hablando de una proporción inversa. El quinto ejemplo es el volumen y la presión de un gas a temperatura constante, ¿sí? Piensa que es un recipiente que lo tienes a temperatura constante. Una cierta cantidad de gases que ocupan un volumen y una presión, si lo cambias a un volumen mayor, que de alguna manera el volumen aumente, ¿qué pasa con la presión? Pues disminuye porque las partículas ocupan más volumen y pues chocan menos, entonces la presión es menor. Por lo tanto, entonces, esta es una proporción inversa. El siguiente ejemplo es la presión y la temperatura de un gas, pero a volumen constante. Ahora pensemos que el volumen es el que se mantiene constante. ¿Qué pasa con la presión y la temperatura? Normalmente, por ejemplo, un gas en volumen constante, como en un cilindro, si tú tienes una cierta temperatura, pero la aumentas la temperatura, ¿qué pasa con la presión de los gases que están dentro de él? Pues también aumenta, ¿cierto? A mayor temperatura,
mayor presión, o a menor temperatura, menor presión. Por lo tanto, esta es una proporción directa. Siguiente ejemplo, dos variables. Una es la iluminación y la otra es la distancia a una fuente luminosa. Entonces, pensemos que estamos hablando de una lámpara y a la distancia que tú te encuentras de ella. ¿Ja? Si aumentas la distancia de separación de esa fuente luminosa, ¿qué pasa con la intensidad de luz que recibes? La iluminación que recibas va a ser menor. Si tú te acercas y entonces la distancia disminuye, entonces la intensidad luminosa aumentará. Por lo tanto, les pasa lo contrario, sería una proporción inversa. En el penúltimo ejemplo te pongo, para un trabajo determinado, el tiempo y el número de trabajadores. ¿Sí? Si yo quiero que terminen de perforar 500 hojas, ¿sí? Si aumento el número de personas que están trabajando, si el número de trabajadores aumenta, ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye, claro, el tiempo disminuye. O si están menos personas trabajando, pues se tardarán más tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de una proporción inversa. Y el último ejemplo que te tengo es muy sencillo y muy común. Es el número de artículos iguales y el costo total. El número de objetos. Tengo 3 libretas a un cierto precio. Si aumento el número de artículos, si aumenta el número de artículos, ¿qué pasa con el costo? Pues aunque te lo dejaran más barato, ¿verdad? El costo también aumenta. Entonces, si les pasa lo mismo a las dos variables, hablamos de proporciones directas. Bien, esos son los ejemplos que te tenía preparados. Ahora, vamos a ver estos otros 4 ejemplos en donde tú vas a identificar qué tipo de proporciones son. Pero, además de identificarlo, ahora ya vamos a ver cómo se resuelve. Veamos el primero. Dice, el papá de Juan le dicen el materialista porque tiene camiones de volteo que transportan material para la construcción. La semana antepasada realizó 20 viajes de arena y cobró 9,000 pesos en total. La semana pasada realizó únicamente 14 viajes. ¿Cuánto cobró esa semana? Tú piensas que si el número de viajes es mayor, ¿qué pasa con lo que va a cobrar? ¿Aumenta o disminuye? Mayor número de viajes, mayor cantidad que va a cobrar, ¿cierto? Entonces, esta sería directa. Las proporciones directas las vas a resolver como una regla de 3 normal, a eso le llamamos, que es una variable son los viajes y la otra variable es el dinero. Tenemos 20 viajes que le corresponden 9,000 pesos y 14 viajes que eso es lo que queremos averiguar. Cuando tienes así 4 datos donde uno de los 4 es la incógnita, la manera de resolver una proporción directa es multiplicando, vas a poner aquí al centro con una tachecita y los que hagan pareja, no se pareja, el 20 no se pareja con la incógnita, pues porque no tiene pareja, o sea, aquí hay vacío, ¿no? Pero el 900 y el 14 sí hacen pareja. Entonces, esos valores se multiplican. Bien, entonces vas a multiplicar 9,000 por 14. ¿Ok? Entonces, lo voy a anotar para acá arriba, 9,000 por 14. Bien, y el resultado lo vas a dividir entre el otro valor que tienes, que sería el 20. ¿Sí? Entonces, multiplicas 9,000 por 14 entre 20 y esto te da 6,300, lo cual suena lógico porque si hace menos viajes, pues va a recibir menos dinero, menos de los 9,000 pesos. Es importante que al final
tú veas si tiene como un sentido lógico esto. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. 10 peones cavan en una zanja de 175 metros en un día. Eso es mi dato. Son personas que son 10 y el trabajo que hacen es de 175 metros. ¿Cuántos metros cavarán 35 peones? Si ahora tengo más personas, ¿crees que caben más metros o menos metros? La respuesta es más metros, ¿sí? Entonces, esta es una proporción directa. ¿Cómo la resolvemos? Como te lo acabo de explicar. Vas a poner como aquí al centro una tachecita. Estos que sí hacen pareja, esos se van a multiplicar. Entonces es 35 por 175 y lo divides entre 10. El resultado de ese es 612.5 metros. Que bueno, es una cantidad mucho mayor a 175 porque estamos hablando más del triple de personas. Bien, vamos a ver los otros dos ejemplos. Entonces, en los siguientes dos ejemplos, primero vemos las variables. Un día, un grupo de 30 personas sufre un accidente en el barco que viajaban. Logran llegar a una isla en la que tienen alimento para 18 días. Entonces, originalmente son 30 personas con alimento para 18 días. Pero, desafortunadamente, 10 personas fallecen. ¿Cuántos días se podrán alimentar los sobrevivientes con ese alimento? Entonces tengo número de personas, que son 30, y me alcanza para ¿cuántos días? 18. Pero si fallecen 10, quiere decir que ahora tengo menos personas. La pregunta es, primero, para identificar si es una proporción directa o inversa, es si tengo menos personas, ¿me durará menos días los alimentos? Pues no, ¿verdad? Me van a durar más días. Entonces, si disminuye el número de personas, aumenta el número de días. Esa es una proporción inversa. ¿Ok? Ahora, también parece como una reglita de 3, o por lo menos así le estoy acomodando. ¿Sí? Esta se resuelve diferente, por eso sí es importante que tú identifiques que es inversa. Lo que vas a hacer ahora es que vas a multiplicar la que sí haga pareja. Si estamos hablando de personas con días, aquí ya hay una pareja de variables. Esta es la que vas a multiplicar. Entonces sería 30 por 18 y lo vas a dividir entre 20. 30 por 18 entre 20. Y eso te da 27 días. Bien, es una cantidad mayor. Yo espero que si haya menos personas que consumen menos, pues el alimento les dure más días. Bien, vemos el último ejemplo que es muy sencillo. 4 trabajadores albañiles tardaron 12 días. 4 personas tardaron 12 días en levantar una pared, un muro. ¿Cuántos albañiles se necesitarán para hacer el mismo trabajo, pero en la mitad de tiempo? Si tenía 12 días y ahora me hablan de la mitad del tiempo, entonces ahora tengo 6 días. Si disminuye la cantidad de días, ¿qué crees que pase con el número de trabajadores que necesito? ¿Es menos o es más? Exacto. Tengo que aumentar el número de trabajadores para que terminen más rápido, en menos días. Entonces también trata de una proporción inversa. ¿Cómo la resolvemos? Como te mencioné el ejemplo anterior. En lugar de poner aquí al centro, vas a multiplicar los que hacen pareja. Aquí hay pareja de personas y de días. Entonces multiplicarás 4 por 12 y lo vas a dividir entre 6. Y eso equivale a 8, porque es 4 por 12, 48 entre 6, a 8 personas, 8 albañiles. ¿Sí?
Aquí por lógica lo podías haber encontrado. Si tienes que terminar en la mitad de tiempo, pues necesitas duplicar el número de personas. Bien, espero que estos ejemplos te hayan servido y en los siguientes videos veremos más sobre proporciones directas y proporciones inversas. En este video entonces hemos visto cómo puedes identificar una proporción que es directa. Vas a comparar normalmente dos variables, quizá pueden ser más, pero de los ejemplos que vimos tratan de dos variables. Si a las dos les sucede lo mismo, es decir, que si una aumenta, la otra en consecuencia también aumenta, o si la primera disminuye y la segunda entonces también disminuye, eso es una proporción directa. Cuando a las variables les pasan cosas diferentes, que a una aumente y la otra le pasa lo contrario, que disminuye o viceversa, esas son proporciones inversas. No te pierdas los dos siguientes videos. Veremos ejemplos de las directas e inversas y acciones.